Los ecosistemas, relación y nutrición. ¿Qué es un ecosistema? Es un conjunto formado por los seres vivos, los factores físicos del medio donde viven y las relaciones, tanto bióticas como abióticas, que se establecen entre ellos. Está formado por el biotipo, que es el medio físico, y la biocenosis, que es la parte viva. Componentes de un ecosistema. Los ecosistemas están conformados en un principio por dos tipos de componentes. Los factores bióticos, que son los que hacen referencia a la variedad de especies de seres vivos que se pueden encontrar en el ecosistema. Y los factores abióticos, que hacen referencia a los elementos físicos del ecosistema, como el clima, la temperatura, la luz, el agua, el suelo, la humedad, etc. Tipos de ecosistemas. Tipos de ecosistemas. Se clasifican según su grado de intervención humana en naturales y artificiales. Los ecosistemas naturales son aquellos que se desarrollan en la naturaleza de una forma espontánea o simplemente natural, con el paso del tiempo, sin la intervención en ningún momento del ser humano. Los ecosistemas artificiales son aquellos ecosistemas naturales que el hombre ha modificado con el fin de aprovechar sus recursos en beneficio de la humanidad. Se dividen en rural y urbano. De acuerdo al medio en que se ubican, pueden ser terrestres o acuáticos. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los animales y las plantas viven en el suelo y en el aire. Allí encuentran todo lo que necesitan para vivir. Entre estos tipos de ecosistemas están los desiertos, las praderas, selvas, bosques, etc. Ecosistemas acuáticos tienen por biotipo algún cuerpo de agua, como pueden ser ríos, lagos, pantanos y demás fuentes. Los tipos más destacados son los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce. Según su tamaño, pueden ser macro o microecosistemas. Los macroecosistemas son aquellos que comprenden grandes extensiones de tierra, agua y comunidad, que a su vez albergan otros microecosistemas, como por ejemplo los círculos polares, los océanos, las selvas, los bosques. Y los microecosistemas son de pocas o pequeñas extensiones, como por ejemplo una maceta, una pecera, etc. Niveles tróficos en el ecosistema. Niveles tróficos son cada uno de los conjuntos de organismos de un ecosistema que obtienen la materia y la energía de la misma forma, por lo que ocupan un lugar equivalente en la cadena alimenticia. Podemos distinguir tres niveles tróficos: los organismos productores, los organismos consumidores y los organismos descomponedores y transformadores. Organismos productores. Los organismos productores son autótrofos, como las plantas, algas y algunas bacterias. Son capaces de fabricar su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica, a partir del agua, sales minerales y dióxido de carbono, además de la luz del sol. Por eso se le llaman productores, siendo la base de las cadenas alimenticias. Entre ellos la hierba, los arbustos, los árboles, toda clase de planta y algas. Consumidores. Los organismos consumidores son también llamados seres heterótrofos, que al no elaborar su propio alimento deben adquirirlo a través de otro organismo. A diferencia de los autótrofos,
los consumidores son incapaces de fabricar materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos. Por lo tanto, para adquirir la energía necesaria, se alimentan de otros organismos, consumen su materia orgánica y la transforman en propia. Estos pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Según cuál sea su fuente de alimentación, los consumidores se clasifican en consumidores primarios. Estos seres vivos se alimentan de seres productores como son los árboles, las plantas o algas. Se les conoce como herbívoros y por eso se les llama consumidores primarios. Consumidores secundarios son aquellos animales que se alimentan de otro consumidor primario, es decir, de otro animal herbívoro. Es por esto que se les conoce como carnívoros y son consumidores secundarios. Consumidores terciarios son animales carnívoros que se alimentan de otros carnívoros, es decir, de consumidores secundarios. Por lo general, los consumidores terciarios tienen un tamaño mayor al de sus presas. Representan el último nivel trófico de muchos ecosistemas, por lo que se les considera consumidores finales o predadores tópicos. Sin embargo, hay ambientes capaces de soportar un nivel superior conformado por consumidores cuaternarios que predan a los terciarios. Son las bacterias y hongos encargados de descomponer los últimos restos orgánicos de desechos y de cadáveres. Alimentario. Una cadena alimentaria es una representación simplificada de la interacción entre las distintas especies de un ecosistema a través de su alimentación. En dicha cadena, la materia y la energía se van traspasando de un organismo a otro. La cadena alimenticia o cadena trófica señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores y descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién. Se trata en definitiva de una corriente de energía que comienza con la fotosíntesis y que después se transfiere de un organismo a otro a través de la nutrición. En una cadena alimenticia todos los seres tienen una gran importancia. Con la desaparición de un eslabón, los seres que le siguen se quedarán sin alimento. Por otra parte, los seres vivos que se encuentran en el nivel inmediato anterior al del eslabón desaparecido comenzaría a experimentar una superpoblación, ya que no contaría con su depredador. Por eso resulta de vital importancia la protección de los ecosistemas y de otros componentes. Conforman la cadena alimentaria. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, encontramos a los productores. Son todas las plantas, todos aquellos seres que fabrican su propio alimento, es decir, los seres autótrofos. Organismos consumidores son aquellos que no fabrican sus alimentos, es decir, los heterótrofos. Y por último, los descomponedores, que se encargan de descomponer los desechos de plantas y animales y devolver al suelo todas aquellas sustancias o minerales necesarias para reanudar el ciclo en la naturaleza. Cada cadena se inicia con un vegetal, productor o organismo autótrofo. Los demás integrantes de la cadena se denominan consumidores. Aquel que se alimenta del productor será el consumidor primario, también conocido como herbívoro.
El que se alimenta de este último será el consumidor secundario y así sucesivamente. La flecha indica la dirección de quien sirve de alimento al otro ser vivo. Son consumidores primarios los herbívoros. Son consumidores secundarios, terciarios, los carnívoros. Los descomponedores actúan sobre los organismos muertos, degradan la materia orgánica y la transforman nuevamente en materia inorgánica, devolviéndola al suelo. Energía. En una cadena trófica, cada eslabón obtiene la energía necesaria para la vida del nivel inmediato anterior, y el productor la obtiene del sol. De modo que la energía fluye a través de la cadena. En este flujo de energía se produce una gran pérdida de la misma en cada traspaso de un eslabón a otro, por lo cual un nivel de consumidor alto, por ejemplo un consumidor terciario, recibirá menos energía que uno bajo, como por ejemplo un consumidor primario. De esta condición de flujo de energía, la longitud de una cadena no va más allá de un consumidor terciario o cuaternario. Redes tróficas. Las cadenas alimentarias nos dan una imagen clara de quién sirve de alimento a quién. Sin embargo, surgen algunos problemas cuando tratamos de usarlas para describir comunidades económicas completas. Por ejemplo, un organismo a veces puede comer muchos tipos de presas diferentes o ser consumido por varios depredadores, incluyendo aquellos que se encuentran en distintos niveles tróficos. Eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, te comes una hamburguesa. La vaca es un consumidor primario y la hoja de lechuga es un productor primario. Para representar estas relaciones con más precisión, podemos usar una red trófica. La red trófica es una gráfica que muestra todas las interacciones tróficas entre las diferentes especies de un ecosistema. En las redes tróficas, las flechas apuntan desde un organismo que es devorado hacia el que se lo come. Como muestra la red trófica, algunas especies pueden comer organismos de más de un nivel trófico. Por ejemplo, un zorro puede comer tanto productores como consumidores primarios y también secundarios. Estudiantes, llegó el momento de saber cuánto aprendieron el día de hoy. Mis niños, manos a la obra. Actividad de aprendizaje. En tu módulo, después de haber realizado la lectura comprensiva y haber visto el video, continúa con la actividad de aprendizaje. Presta mucha atención a las indicaciones que dará tu profesora. Gracias por el interés y la atención prestada. Dios les bendiga.